Algunos monstruos no tienen apariencia de monstruos. Un hacha, un hijo, una madre muerta. Jamás le haría algo así a mi madre. La máscara de la inocencia. Las mentiras tienen las patas cortas. La tecnología no miente. Tú no sientes como sienten las personas normales. Cuando el amor se transforma en odio, ¿hasta dónde llega la mente humana? El detective Soares observaba atentamente al joven Andrés sentado frente a él. Con apenas 17 años, el adolescente mantenía una postura defensiva mientras afirmaba con vehemencia: «Jamás le haría algo así a mi madre. Ni en 1.000.000 de años se me pasaría por la cabeza hacer semejante cosa». «Estás actuando muy bien», respondió Soares, sosteniendo la mirada del joven. «¿Actuando?». Andrés pareció genuinamente sorprendido. «Sí, estás haciendo una actuación estupenda». El caso parecía simple a primera vista. Marina Medeiros, de 57 años, encontrada muerta en su casa con un hacha clavada en la cabeza. El hijo adoptivo, único presente en el lugar, había llamado a emergencias con voz temblorosa y aparentemente desesperada. Sin embargo, el detective se dio cuenta rápidamente de que había mucho más en esta historia de lo que parecía. Cuando los investigadores llegaron a la residencia en Palmeiras, la escena del crimen resultó brutal. Marina yacía en su cama, con el hacha aún clavada en su cráneo. Para Soares, lo más perturbador no era la violencia del acto, sino la calma calculadora con la que Andrés intentaba manipular la narrativa de los hechos. El historial familiar era complejo. Marina, profesora de educación especial, y ella misma, una niña adoptada, había decidido dar un hogar a 2 niños, Andrés y Lucas. El mayor, Lucas, había presentado comportamiento problemático, llevando a Marina a tomar la difícil decisión de separarlo de la familia. Irónicamente, fue Andrés, el hijo aparentemente adaptado, quien se convertiría en su verdugo. Durante el interrogatorio inicial, Soares permitió que Andrés construyera su versión de los hechos sin interrupciones, una táctica que frecuentemente revelaba inconsistencias en las historias fabricadas. El joven elaboró una narrativa meticulosamente detallada. El regreso de un funeral, una comida compartida, siestas separadas, perros que se escaparon y finalmente el descubrimiento del cuerpo. Mi madre y yo regresamos del funeral. Almorzamos juntos, comimos tarta juntos, explicó Andrés con excesiva fluidez. La última vez que la vi fue alrededor de las 2:30 o 3 de la tarde. Fuimos a nuestras habitaciones separadas para echarnos una siesta, como hacemos normalmente. Soares notó inmediatamente las señales reveladoras. El exceso de detalles irrelevantes, la precisión cronológica forzada, la necesidad de justificar cada elemento de la rutina. No era así como reaccionaba un hijo traumatizado por la pérdida violenta de su madre. Era la elaboración cuidadosa de alguien intentando construir una coartada. Unas horas después, escuché ladridos desde mi lado de la casa, lo que era raro, continuó Andrés. Salí por la puerta principal. La puerta de la habitación de mi madre estaba cerrada, como siempre, pero ella suele dejar salir a los perros mientras está echándose una siesta. La puerta principal estaba abierta. Supuse que podría haberse olvidado de cerrarla. El detective preguntó sobre el funeral, probando la consistencia de la narrativa. Andrés respondió sin vacilar, proporcionando detalles sobre horarios, lugares y personas presentes. Habló sobre una amiga llamada Lucía, sobre un brunch en la iglesia, sobre parar para comprar tarta en el camino de vuelta. Cada detalle sonaba ensayado, como si anticipara las siguientes preguntas. Soares sabía que las personas en estado de shock raramente logran organizar recuerdos recientes con tal precisión. El trauma tiende a fragmentar la percepción del tiempo y los eventos. Andrés, al contrario, parecía recitar un guión mental,
Cuando los investigadores iniciaron preguntas sobre su rutina después de regresar a casa, Andrés continuó elaborando. Comimos tarta. Decidimos echarnos la siesta. Ella fue a su habitación. Yo fui a la mía. Vi algunas cosas en YouTube y me quedé dormido. Me desperté más tarde, intercambié mensajes y volví a dormir. El detective percibió la ansiedad creciente en el joven, manifestada a través de gestos nerviosos y explicaciones innecesariamente detalladas. La inquietud corporal traicionaba la aparente calma de su voz. Mientras Andrés insistía en que tuvieron un día normal, Soares ya sabía, por testigos, que había habido una discusión significativa entre madre e hijo. Las inconsistencias comenzaron a surgir cuando el interrogatorio se centró en los perros. Andrés alegaba haber encontrado las puertas abiertas, pero luego mencionó tener que abrirlas para los policías. Afirmó que los animales habían escapado por pequeñas aberturas en la cerca, pero sus explicaciones sobre cuándo y cómo los encontró nuevamente eran contradictorias. ¿Cuándo aparecieron los perros?, preguntó Soares. Aparecieron más o menos a mitad de camino entre ustedes llegando. Simplemente vinieron de la propiedad del vecino, respondió Andrés, añadiendo detalles sobre los vecinos, sus casas y la geografía del área. Información irrelevante que solo servía para fortalecer su pretensión de sinceridad. Lo más revelador para Soares fue la precisión con la que Andrés describía la propiedad y los vecinos. En el apogeo de la aflicción, ningún adolescente recordaría quién vivía exactamente en qué casa o detallaría la historia de las propiedades adyacentes. Era el comportamiento típico de alguien construyendo una narrativa elaborada para evitar lagunas que pudieran ser explotadas. Cuando se le preguntó sobre sus acciones al encontrar a su madre, Andrés describió: la sacudí, gritando, «¡Mamá, despierta!». Podía ver sangre corriendo por su nariz, pero aún podía oírla respirar. ¿Esa fue la única vez que la tocaste?, indagó Soares, percibiendo la vacilación momentánea. «Correcto. Después, corrí por la habitación varias veces. Solo corrí, la sacudí y dije que volvería». En cierto punto, el detective identificó que Andrés estaba sobrepasando los límites de la credibilidad. Era hora de confrontarlo. «Estás actuando muy bien». El comentario provocó indignación inmediata. «¿Cómo puede ser una actuación? Era mi madre». «Recuerdo que el perito habló sobre cómo tu actitud era muy sociópata, que es exactamente lo que me estás mostrando ahora», observó Soares, estudiando la reacción del joven. El detective sabía que era inusual confrontar a un sospechoso tan directamente, pues podría llevarlo a interrumpir el interrogatorio solicitando un abogado. Sin embargo, algo en la manera en que Andrés exhibía signos clásicos de trastorno de personalidad antisocial, la falta de empatía genuina, la necesidad de control y la manipulación continua, llevó a Soares a arriesgarse. «No sientes como sienten las personas normales», afirmó el detective. «Yo no siento como sienten las personas normales». Andrés pareció genuinamente confundido por la acusación. «Sí, ese es el problema que tiene un sociópata». «¿Entonces me estás llamando sociópata? ¿Es eso lo que hacen los sociópatas?» «Solo he estado analizándote todo el tiempo», respondió Soares, manteniendo la mirada fija en el sospechoso. Andrés reaccionó defensivamente. «Puedes analizarme todo lo que quieras. Tengo sentimientos normales. Amaba a mi madre. Pregúntale a cualquiera. Cualquier persona en esta ciudad puede confirmarlo». Para Soares, aquella reacción era reveladora. No había lágrimas genuinas, ni la confusión emocional típica del duelo, solo una defensa calculadora de su imagen pública. El detective sabía que tenía por delante un largo y complejo proceso para desmontar la elaborada fachada que el joven había construido. Los próximos pasos serían cruciales para revelar la verdad detrás de aquella máscara de normalidad. El detective Soares observó que la discusión sobre la posible sociopatía de Andrés
había desestabilizado al joven. Era una grieta en la fachada cuidadosamente construida. Exactamente lo que buscaba. Decidió cambiar de dirección, volviendo a aspectos prácticos de la investigación para establecer contradicciones más concretas. ¿Crees que las personas que se aman no se hacen cosas extremadamente malas unas a otras?, cuestionó Soares. No así, no, respondió Andrés enfáticamente. Esto ocurre todo el tiempo, todos los días, contraargumentó el detective. Yo no haría eso. Pregúntale a cualquier persona en esta ciudad. Mi madre y yo éramos increíbles juntos. Nunca nos haríamos algo así el uno al otro. Mi madre nunca me lastimaría de esa forma, y yo nunca la lastimaría a ella. La insistencia de Andrés en cómo él y su madre eran increíbles juntos contradecía información que los investigadores ya habían recopilado de vecinos y conocidos. Relatos de discusiones frecuentes y tensión constante entre madre e hijo pintaban un cuadro bien diferente de la relación idílica que él describía. Puedes llamarme sociópata o lo que quieras. Siento haberme alterado, pero por favor, pregúntale a cualquiera. Todos confirmarán que yo nunca haría esto, insistió Andrés. Soares decidió presionar más. Te digo esto porque este es el momento. Si hiciste algo, este es el momento de contárnoslo, porque ahora nos estás contando una historia de que no tuviste nada que ver con esto. Si después descubrimos que las evidencias muestran algo completamente diferente y dices, mi madre era terrible y me maltrataba, ya habrás establecido esta versión. Esta es la verdad. Andrés se mantuvo firme. ¿Recuerdas cuando te dije, especialmente con jóvenes, que si no te pronuncias, te metes en problemas, pero no tantos como si lo descubrimos después? Es lo mismo aquí. Esta es mi historia y es la verdad. El detective notó que, incluso bajo presión psicológica intensa, Andrés logró adormecerse brevemente en la sala de interrogatorio, un comportamiento inusual para alguien genuinamente afectado por la muerte violenta de un ser querido. Para los investigadores, la capacidad de descansar en tales circunstancias era un indicativo más de la naturaleza sociópata del sospechoso. 9 semanas después del primer interrogatorio, en septiembre de 2019, los detectives se encontraron nuevamente con Andrés. Esta vez, sin embargo, poseían evidencias concretas que comprobaban la implicación del joven en el crimen. Soares dejó que Andrés reconstruyera su narrativa, observando pequeñas alteraciones en la historia que indicaban fabricación continua. El joven mantenía los elementos principales: el regreso del funeral, la tarta compartida, la siesta, pero detalles periféricos comenzaban a cambiar. Primero nos quitamos la ropa formal y nos acomodamos. Dejamos salir a los perros una última vez para hacer sus necesidades. Nos sentamos a comer tarta, vimos lo que estaba en la tele y conversamos. Básicamente fue eso. Después fuimos a nuestras habitaciones. ¿De qué fue la conversación?, indagó el detective. Sobre Lucía y el servicio funerario. Nuestros pensamientos personales sobre eso. No era nada serio. Creo que principalmente sobre cuando ella estaba citando versículos de la Biblia. No recuerdo el versículo exacto, pero ella estaba desahogándose. Soares notó cómo Andrés manipulaba nerviosamente las manos mientras hablaba. Una clara señal de ansiedad. El joven intentaba mantenerse calmado e incluso sonreía ocasionalmente, pero sus gestos corporales traicionaban su estado mental. Era el momento perfecto para presentar evidencias que sabotearían completamente su versión de los hechos. Tu teléfono rastrea tu ubicación GPS, explicó Soares calmadamente. Puedo rastrear todo tu recorrido por el patio, todos tus movimientos. Andrés mantuvo la expresión neutra, pero sus ojos mostraron un destello de preocupación. Algunas cosas que me contaste son verdaderas, y otras no tan verdaderas. ¿Cómo a dónde fuiste mientras estabas al teléfono?
porque estuviste hablando con emergencias durante unos minutos, ¿verdad? Sí, confirmó Andrés. El GPS registra todos tus movimientos todo el tiempo. Y como tú mismo dijiste, llevas el teléfono a todas partes, como típico de los jóvenes hoy en día. Soares hizo una pausa calculada antes de continuar. Las coordenadas muestran que estuviste en el área del lago durante ese periodo. Todo el intervalo de tiempo desde que llamaste a emergencias. No fui hasta el lago, respondió Andrés rápidamente. Podía verlo, pero no fui hasta allí. El GPS te sitúa ahí abajo. Es como conectar los puntos, tu camino entero. Bueno, no recuerdo haber estado ahí abajo, insistió Andrés. No había motivo para que yo estuviera allí. Todo estaba en la casa, o tenía que estar al frente, porque los policías estaban llegando, o los perros estaban arriba. Soares percibió que había alcanzado un punto crucial. Era hora de revelar más evidencia comprometedora. ¿Recuerdas las pequeñas cámaras distribuidas por la casa? Esta cámara estaba dentro de aquí, explicó el detective, mostrando una foto. ¿Te resulta familiar? No, señor. ¿Recuerdas cuántos de estos sistemas habríamos encontrado? ¿Uno? No. ¿Hay solo uno en la casa? No sé. Conozco uno. ¿Tu madre te mostró los videos de los perros? Sí, del que está orientado hacia la puerta. Se puede ver a los perros mirando hacia afuera cuando llegamos, ladrando. Hay 3 cámaras en la casa, reveló Soares. Encontramos 3 cámaras, y de hecho, encontré una de ellas. El detective hizo otra pausa estratégica. ¿Y adivina qué más podríamos haber encontrado en el lago ese día? Andrés permaneció en silencio. Solo intento preguntarte si puedes ayudarme aquí. No sé qué más podrían haber encontrado allí. Voy a suponer que el teléfono de ella, ya que los investigadores habían recuperado el teléfono de Marina en un lago cercano a la casa. Era evidente que solo Andrés podría haber descartado el aparato, junto con las cámaras de seguridad. Los detectives también encontraron manuales de cámaras, cargadores y marcas de polvo en las mesas de Andrés, evidencias suficientes para confirmar que había desmontado el sistema de vigilancia. Acorralado, Andrés comenzó a cambiar su historia. Sus nuevas excusas eran aún más sorprendentes. Creo que tuve un apagón. Aparentemente estaba trabajando en el patio y desperté cerca de la hoguera. Pero ni siquiera estaba cerca de la hoguera cuando estaba trabajando. Estaba allá adelante, en la puerta, preparando la cerca para limpiar. Soares percibió el cambio de estrategia. Andrés ya estaba intentando preparar una defensa basada en algún tipo de episodio disociativo. Revisamos la casa entera. No hay señales de nadie más aparte de ti y tu madre, ¿verdad? Entonces, la otra persona solo podría haber sido tú. Entiendo cómo te hace sentir eso, respondió Andrés, cada vez más nervioso. Al mismo tiempo, yo quiero saber si tuve un apagón e hice esto, porque quiero saber si necesito ayuda. No recuerdo nada desde estar en el garaje hasta... Es un vacío. No recuerdo ninguna discusión, nada así. ¿Todavía estabas enfadado con ella por lo de la universidad? No, acepté eso porque fue mi culpa. Desde que volví de vivir con los Irving, nuestro objetivo era asumir responsabilidad por nuestros problemas. Mi madre nunca admitía cuando se equivocaba, y yo me enfadaba. O yo me equivocaba, y nunca lo admitía. Y ambos nos enfadábamos porque somos muy tercos. A medida que el detective continuaba presionando, Andrés perdía progresivamente el control de su narrativa. Era solo cuestión de tiempo hasta que cometiera un desliz fatal que sería suficiente para incriminarlo definitivamente. El detective Soares se dio cuenta de que había llegado al punto de inflexión. La mención de Andrés al hacha que estaba afilando introducía un elemento crucial que no había mencionado antes. Era hora de conducirlo cuidadosamente hacia una confesión completa.
¿No hubo ninguna discusión o no estabas enfadado con ella?, preguntó Soares, manteniendo un tono tranquilo. No hay nada que recuerde, insistió Andrés, pero su cuerpo contaba otra historia. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. El sudor comenzaba a formarse en su frente. Alguien dijo que tú eres el único que estaba allí, continuó el detective. ¿No había nadie más que pudiera haberlo hecho?, cuestionó Andrés, la voz temblorosa por primera vez. ¿Eso significa que voy directo a la cárcel después de esto? Estamos intentando descubrir todo esto, respondió Soares con cautela, reconociendo el momento delicado. Quiero entender, porque dijiste que no había nadie más, así que estoy intentando descubrir qué pasó ese día. Depende, quiero decir, ¿tenías una buena razón para lo que pasó? No recuerdo. Ese es el problema, continuó Andrés. Solo recuerdo que unos días antes, mi madre estaba siendo muy agresiva física y verbalmente conmigo. Definitivamente se desquitó conmigo cuando me pilló trayendo a Bruna a escondidas. Creo que me gritó más de lo que me merecía. Soares notó el cambio en la narrativa. Ahora Andrés comenzaba a pintar a la madre como la antagonista de la historia. Era una táctica común entre acusados cuando percibían que la negación completa ya no era sostenible. ¿Fue el viernes o el sábado?, preguntó el detective. Probablemente el viernes, el día anterior. No recuerdo exactamente, pero fue peor de lo que pensé que merecía, continuó Andrés, construyendo su nueva defensa. Pensé que sería solo una hora de ella diciéndome que estaba decepcionada, que estaba irritada, pero recuerdo que fue medio día entero. Me decía, ¿qué estás haciendo fuera de tu habitación?, cuando salía. Prácticamente estuve castigado. Soares dejó que Andrés desarrollara esta nueva línea narrativa, sabiendo que cada detalle podría ser verificado o refutado posteriormente. Era común que, al confesar, los sospechosos intentaran minimizar su culpa, desplazando parte de la responsabilidad hacia la víctima. Creo que fue unos 30 minutos antes de llegar a casa, continuó Andrés. Mi madre comenzó a ser verbalmente abusiva conmigo sobre la universidad. Yo le estaba diciendo que quizás no quería empezar en agosto, quizás quería esperar hasta enero, y ella se desquitó conmigo. Me llamó decepción nuevamente y amenazó con no pagar más por mi universidad y echarme tan pronto como cumpliera 18 años. El detective notó cómo Andrés intentaba construir un escenario de presión extrema que justificaría una respuesta violenta, mientras simultáneamente alegaba no recordar el acto en sí. Una contradicción reveladora. No escaló hasta que dije, «Cálmate», porque siempre que le digo a una mujer que se calme, sé que estoy presionando. Se estaba poniendo muy mal. Dije, «Entiendo, pero creo que necesito tiempo». Recuerdo que dije específicamente que necesitaba tiempo. Dije que trabajaría y ahorraría para pagar la mitad de la universidad. Ella no quería ni escuchar. Nunca levantó la mano contra mí, pero era muy abusiva verbalmente. Recuerdo que estaba llorando mucho cuando aquella conversación terminó, y cuando estaba llorando bastante, ella paró. A medida que Andrés continuaba su narrativa, Soares lo presionaba sutilmente para llegar al momento crítico. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de lo que pasó? Después de un largo silencio, Andrés finalmente comenzó a admitir. Por lo que recuerdo, entré en la casa con el hacha, no con la intención de hacer aquello, pero creo que mi intención era decir, «Mamá, necesitamos comenzar a trabajar», porque se estaba haciendo tarde. A mi madre no le gusta trabajar después de cierta hora. Entonces creo que todo simplemente explotó. No sé si se dijo algo, porque normalmente intento hablar con ella. Digo, «Mamá, levántate, tenemos que trabajar», o «Mamá, tenemos que hacer algunas cosas». No sé si hice eso y ella hizo algún comentario que me hizo perder el control, o si todo simplemente sucedió. Soares percibía que estaba cada vez más cerca. Entonces la golpeaste con el hacha.
¿Fue cuando llamaste a emergencias? Inmediatamente después, respondió Andrés. Justo después, cogí el teléfono. Llamé a emergencias, verifiqué su respiración y pulso. Pero tan pronto como vi sangre corriendo por su nariz, supe que no había nada que pudiera hacer. ¿Te sientes mal por lo que hiciste? Mucho. Me ha estado matando por dentro, consumiéndome. Imagino que querías contárselo a alguien, pero no podías. La cuestión es que no quería contarlo al principio porque no sabía exactamente. Después de un tiempo, solo seguía repitiéndose en mi cabeza. ¿Pero llamaste para intentar conseguir ayuda para ella inmediatamente? Sí, inmediatamente. Creo que quité las cámaras. No, todavía estaban conectadas cuando llamé. Tan pronto como ocurrió, llamé a emergencias. Los secretos estaban expuestos y no había vuelta atrás. Andrés admitió haber discutido con su madre el día del asesinato, pero discutir con Marina no era novedad. Quizás fue en ese día específico cuando sus emociones reprimidas tomaron el control, llevándolo al extremo. Como sociópata, Andrés era incapaz de reconocer sus propios defectos. Aunque había confesado el crimen, parecía estar todavía ocultando la verdad completa. Afirmó haber llamado a emergencias inmediatamente, pero las evidencias contaban una historia diferente. Los detectives recuperaron su rastro digital usando el rastreador GPS del celular e hicieron un descubrimiento increíble. Andrés estaba cerca del lago, destruyendo evidencias mientras hacía la llamada de emergencia. Con todas las evidencias en mano y la confesión parcial de Andrés, el caso estaba listo para ser presentado ante el tribunal. El detective Soares sabía que, a pesar de algunas lagunas remanentes en la narrativa, había material más que suficiente para una condena. La investigación meticulosa había desmontado la elaborada red de mentiras del joven asesino. En la sala de reuniones de la comisaría, Soares organizó los elementos clave del caso para presentación a la fiscalía. 1. La confesión parcial de Andrés, donde admitió haber usado el hacha contra su madre. 2. Datos de GPS mostrando su presencia en el lago mientras supuestamente pedía auxilio. 3. Evidencias de que había removido y descartado las cámaras de seguridad. 4. El teléfono de Marina encontrado en el lago cercano a la propiedad. 5. Inconsistencias críticas en su testimonio inicial. 6. Informes forenses confirmando que la fuerza y el ángulo del golpe eran compatibles con alguien de la estatura de Andrés. 7. Ausencia de cualquier evidencia de intrusión o presencia de terceros en la escena del crimen. El 14 de septiembre de 2021, Andrés fue formalmente acusado. El juicio fue relativamente breve, considerando la solidez de las pruebas. A pesar de los intentos de la defensa de alegar locura temporal o un episodio disociativo, los expertos en salud mental convocados por la Fiscalía diagnosticaron a Andrés con rasgos claros de sociopatía y narcisismo, pero plenamente capaz de comprender la naturaleza ilícita de sus actos. La sentencia fue pronunciada: culpable de homicidio calificado. Andrés fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por ser menor de edad en el momento del crimen, no era elegible para la pena de muerte, pero la crueldad del asesinato, particularmente el tamaño y tipo de hacha utilizada, llevó al juez presidente a clasificarlo como un infractor incorregible, con bajísima probabilidad de rehabilitación. Durante la lectura de la sentencia, el magistrado fue enfático. Este crimen no fue un acto impulsivo ni una respuesta a provocación inmediata. El acusado planeó meticulosamente sus acciones, intentó eliminar evidencias y fabricó una narrativa elaborada para engañar a las autoridades. Más perturbador aún es su incapacidad manifiesta de demostrar remordimiento genuino o comprender la gravedad de sus acciones. Semanas después de la condena, Soares visitó a Andrés en la prisión. No era un procedimiento estándar,
pero algo que el detective sentía necesidad de hacer para cerrar completamente el caso. Quizás también había una curiosidad profesional en entender mejor la mente que había intentado manipularlo tan hábilmente. ¿Por qué lo hiciste, Andrés?, preguntó Soares directamente, sin rodeos. El joven, ahora vistiendo el uniforme prisional, lo miró con una expresión vacía. Ella no me entendía, nunca me entendió. Muchos adolescentes sienten eso sobre sus padres. No agarran un hacha por eso. Iba a perderlo todo, respondió Andrés tras un largo silencio. Ella amenazó con no pagar mi universidad, echarme cuando cumpliera 18 años. ¿Qué haría yo? ¿A dónde iría? ¿Entonces fue por dinero? ¿Por seguridad material? No fue solo eso. Andrés desvió la mirada. Ella quería controlarme, como hizo con Lucas. Él no lo soportó y se fue. Ella siempre hablaba de él como un fracaso, una decepción. Yo empezaba a escuchar las mismas palabras dirigidas a mí. Soares percibió que, incluso ahora, Andrés no podía aceptar responsabilidad total. Continuaba construyendo una narrativa donde él era la víctima de las circunstancias, no el arquitecto de su propia destrucción. Los expertos forenses que analizaron el caso posteriormente identificaron varios factores contribuyentes para el comportamiento homicida de Andrés. Algunos apuntaron a un trastorno de personalidad antisocial clásico, manifestado por la ausencia de empatía, manipulación constante e incapacidad de sentir culpa genuina. Otros sugirieron elementos de trastorno de personalidad esquizoide, donde el individuo falla en formar vínculos emocionales saludables. Una teoría particularmente perspicaz proponía que el verdadero detonante fue el miedo al abandono. Habiendo presenciado cómo Marina descartó a Lucas cuando se volvió problemático, Andrés pudo haber desarrollado un profundo terror de sufrir el mismo destino. La amenaza de perder el apoyo financiero para la universidad y ser potencialmente expulsado de casa a los 18 años pudo haber activado ese miedo primordial. Para Soares, sin embargo, la explicación más convincente residía en la combinación de factores. La personalidad sociópata intrínseca de Andrés, amplificada por años de una relación disfuncional con una madre exigente, culminando en un momento de ira narcisista cuando sintió su futuro amenazado. El hacha, que estaba a mano porque él genuinamente realizaba trabajos en el jardín, se convirtió en el instrumento impulsivo de su furia. Lo que más perturbaba al detective, sin embargo, no era la violencia del acto en sí, sino la calculada frialdad que siguió. Andrés no solo asesinó a su madre, sino que inmediatamente inició un elaborado proceso de encubrimiento, desconectando cámaras, descartando evidencias y, más impresionante, construyendo una narrativa perfectamente estructurada mientras el cuerpo de Marina aún estaba caliente. Más revelador aún fue el comportamiento durante la llamada de emergencia. El análisis de audio reveló una actuación magistral de desesperación, con pausas estratégicas y modulación vocal, que imitaban perfectamente el shock genuino. La grabación había engañado inicialmente incluso a los operadores experimentados del servicio de emergencia, que clasificaron la llamada como víctima en estado de shock extremo. 5 años después de la condena de Andrés Medeiros, el detective Roberto Soares estaba a punto de jubilarse de la fuerza policial. En su última semana de servicio, decidió revisitar algunos de sus casos más impactantes para un informe retrospectivo solicitado por el departamento. El caso Medeiros permanecía como uno de los más perturbadores de su carrera. Al revisar las transcripciones de los interrogatorios y las evidencias recolectadas, Soares reflexionó sobre cómo aquel caso había influenciado su enfoque investigativo. Andrés no era solo un criminal más en su larga carrera. Representaba un tipo particularmente peligroso de amenaza social, el depredador que se esconde bajo una fachada de absoluta normalidad. Aquella mañana,
Soares recibió un sobre de la prisión estatal donde Andrés cumplía su condena. Dentro había una carta escrita por el propio condenado, ahora con 23 años. La misiva comenzaba con una formalidad sorprendente. Detective Soares, consideré durante mucho tiempo si debía escribir esta carta. No espero perdón ni comprensión, solo deseo registrar algunas reflexiones tras estos años de confinamiento. La carta proseguía con un análisis casi clínico de los eventos que llevaron al asesinato. Andrés admitía ahora que había planeado el crimen durante semanas, no solo reaccionado impulsivamente como había alegado durante el juicio. Describía cómo había probado diferentes escenarios en su mente, calculando riesgos y estableciendo contingencias. Explicaba fríamente cómo decidió usar el hacha por ser una herramienta común en la propiedad, lo que facilitaría crear una narrativa de accidente o invasión. Más perturbadora era su admisión de que había ensayado la llamada a emergencias repetidamente, practicando diferentes niveles de angustia vocal para determinar cuál sonaría más auténtica. Andrés confesaba también haber estudiado casos similares en Internet, analizando dónde otros criminales habían cometido errores que llevaron a su captura. El contenido de la carta confirmaba lo que Soares siempre había sospechado. La sociopatía de Andrés no era circunstancial, sino profundamente arraigada en su psique. No había sido un acto de pasión, sino un cálculo frío de costo-beneficio. En la mente distorsionada del joven, eliminar a Marina representaba la solución más eficiente para mantener su estilo de vida y evitar las incertidumbres de la mayoría de edad sin apoyo financiero. Soares decidió incluir extractos de la carta en su informe final, con la debida autorización judicial, como elemento conclusivo de un caso que había desafiado las expectativas convencionales sobre violencia juvenil. El impacto del caso Medeiros se extendía mucho más allá de los archivos policiales. En la comunidad académica, se convirtió en objeto de estudios multidisciplinarios. El Departamento de Psicología Forense de la Universidad Federal desarrolló un módulo específico basado en los interrogatorios de Andrés, utilizado para entrenar a futuros profesionales en la identificación de patrones manipulativos y comportamientos sociópatas. En las escuelas de Palmeiras y municipios vecinos, se implementaron programas de concientización, enseñando a educadores a reconocer señales tempranas de trastornos comportamentales en adolescentes. La tragedia de Marina había sensibilizado a autoridades educativas sobre la importancia de intervenciones preventivas. Curiosamente, el caso también generó un movimiento inesperado de solidaridad entre familias adoptivas. Una fundación en memoria de Marina Medeiros fue establecida, ofreciendo apoyo psicológico y orientación a padres adoptivos enfrentando desafíos con niños traumatizados. El eslogan de la organización, "El amor requiere vigilancia", reflejaba la dura lección aprendida con el destino trágico de la profesora. En la comisaría, Soares había establecido un protocolo específico para interrogatorios de sospechosos con perfil similar al de Andrés. Llamado informalmente Protocolo Medeiros, establecía directrices para tratar con sospechosos que demostraban capacidad excepcional de manipulación emocional, enfatizando el uso de evidencias concretas como punto central del interrogatorio, en vez de intentos de establecer conexión empática. Las implicaciones legales del caso también fueron significativas. El juicio de Andrés había reabierto debates sobre cómo el sistema judicial brasileño trata a menores que cometen crímenes atroces. Aunque la mayoría de edad penal permanecía en los 18 años, se implementaron nuevas provisiones para casos excepcionales, permitiendo sentencias más severas para crímenes premeditados de extrema crueldad, incluso cuando son cometidos por menores próximos a la mayoría de edad. Lucas, el hermano adoptivo que Marina había sido forzada a alejar años antes, apareció brevemente durante el juicio. En un testimonio conmovedor, reveló que su rebeldía adolescente había sido una forma de buscar atención,
no un indicativo de tendencias violentas. Irónicamente, tras ser separado de la familia, había encontrado estabilidad con una familia sustituta y completado sus estudios. Ahora casado y con hijos, trabajaba como consejero para jóvenes en situación de riesgo. Quizás la única luz de esperanza en toda aquella tragedia. En la víspera de su jubilación, Soares recibió la visita de una ex colega de Marina, que traía un álbum de fotografías que había encontrado entre las pertenencias de la profesora. Las imágenes mostraban a Andrés en diferentes fases de su infancia. Un niño pequeño sonriente a los 5 años tras la adopción. Un adolescente serio a los 13, recibiendo un premio escolar. Y finalmente, una foto tomada pocos meses antes del crimen, donde Andrés aparecía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ella siempre dijo que había algo diferente en él, comentó la amiga. No podía definir exactamente qué, pero decía que a veces sentía como si estuviera viviendo con un extraño. Nunca imaginaría que llegaría a este punto, claro. Soares estudió la última fotografía con atención renovada. Lo que otros verían como apenas un adolescente normal, sus ojos entrenados ahora reconocían como la máscara perfecta de normalidad que escondía una ausencia fundamental de humanidad. Los monstruos más peligrosos raramente tienen apariencia de monstruos, reflexionó el detective, cerrando el álbum. Por eso logran vivir entre nosotros durante tanto tiempo sin ser detectados. Era una lección que llevaría consigo más allá de su carrera policial. Una comprensión sombría de la naturaleza humana que pocos fuera de su profesión podrían verdaderamente apreciar. El caso Medeiros había terminado en los tribunales años atrás, pero sus ramificaciones continuarían reverberando por décadas. Un recordatorio silencioso de que algunas mentes humanas permanecen territorios impenetrables, incluso para aquellos más cercanos a ellas.